Todo el mundo habla de la asquerosa cultura de las novatadas en el ejército, que a veces incluyen acoso, explotación, violencia sexual, tortura e incluso la muerte. Pero en algún lugar de las despiadadas calles de México, adolescentes, hombres e incluso mujeres desprevenidos son sometidos a tratos peores en su afán por unirse a las filas de letales bandas criminales. Acompáñenos en un intrigante viaje para sacar a la luz los rituales más escalofriantes e increíbles de los cárteles mexicanos. Comer corazones humanos. Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido popularmente como CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación surgió como una de las organizaciones criminales letales más recientes de la República Mexicana, escindiéndose del Cártel del Milenio en 2009. Tras su formación, la banda juró lealtad al famoso Cártel de Sinaloa, funcionando como una extensión armada del conocido imperio de la droga. Liderado por el infame expolicía Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, el CJNG se ha metamorfoseado en uno de los cárteles más despiadados del peligroso submundo criminal mexicano. Con el paso de los años, esta violenta banda ha extendido sus actividades hasta los rincones más recónditos del país, estableciendo una formidable presencia operativa en al menos 35 estados de México y Puerto Rico. Además, la CJNG mantiene formidables alianzas con más de otras 37 bandas criminales de todo el mundo. Además de su participación principal en la producción y el tráfico de drogas, la banda también genera fondos de otras actividades ilegales, como el robo de petróleo, la trata de personas y el secuestro. Aunque la banda CJNG estuvo inicialmente vinculada al cártel de Sinaloa durante sus primeros años, la organización ha adoptado desde entonces un enfoque distinto en sus operaciones comerciales y rituales de iniciación. A diferencia del cártel de Sinaloa, el CJNG no pretende monopolizar industrias o economías enteras. En su lugar, asume el papel de recaudador de impuestos, concediendo licencias para una amplia gama de actividades legales e ilegales. Entre ellas se incluyen el tráfico de drogas, el comercio de armas, la prostitución y la venta de tabaco, tortillas e incluso alcohol. Los informes locales sugieren que las tasas impuestas por la CJNG superan a las recaudadas por el cártel de Sinaloa. Sin embargo, lo que distingue a la CJNG es su reputación de violencia extrema y descarado desprecio por la ley. La organización publica a menudo vídeos en los que muestra toda la potencia de su arsenal para intimidar a bandas rivales e infundir miedo en los corazones de los residentes. Se enzarzan abiertamente en tiroteos contra las fuerzas del orden, lanzan ataques contra comisarías, se enzarzan en feroces tiroteos e incluso persiguen a agentes de policía incorruptibles dentro de la santidad de sus propios hogares. El alarmante nivel de violencia del cártel y su total desprecio por los derechos humanos se remontan a sus horripilantes rituales de iniciación, que sorprendentemente incluyen el canibalismo. Aunque algunas de estas afirmaciones pueden parecer incomprensibles, múltiples fuentes fiables han confirmado la existencia de estas prácticas de iniciación. En febrero de 2022, el cártel subió un vídeo repugnante de uno de sus miembros comiéndose el corazón de un pandillero rival del cártel de Sinaloa. El canibalismo siempre ha formado parte del proceso de iniciación del cártel desde 2015, en el que los nuevos miembros tienen que comer corazones humanos crudos y otras partes del cuerpo sin vomitar ni reaccionar. Como parte del riguroso régimen de entrenamiento en la Academia del Terror del CJNG, los aspirantes a miembros también se ven obligados a pasar la noche junto a cadáveres. Además, se les confía un conjunto de 8 reglas de oro, que deben obedecer en todo momento. La número 1 de la lista es que los gángsters deben evitar todo tipo de cotilleo. De hecho, la segunda regla estipula que los miembros pueden matar a otros miembros que cotilleen. Otras reglas son no encariñarse con ningún compañero, decir siempre la verdad, no mostrar las armas en público y no matar sin obtener permiso del jefe. El reglamento también desaprueba el reclutamiento de mujeres o niños menores de 12 años. Irónicamente, también se aconseja a los miembros de las bandas que no consuman alcohol ni drogas. Según un antiguo miembro de la CJNG, estos rituales están diseñados para insensibilizar a los nuevos reclutas y cultivar entre ellos una lealtad inquebrantable. Los miembros que no cumplen estos requisitos o infringen la sagrada regla de oro son brutalmente asesinados a hachazos delante de sus compañeros. Mutilación. Todos los cárteles. Encontrar cuerpos sin vida en el mundo criminal clandestino de México no es nada nuevo. Pero para la gente normal y para los mafiosos novatos, la visión de cuerpos mutilados puede ser demasiado asquerosa para los ojos. Y por eso, muchas fuentes internas informan de que este repulsivo acto se ha convertido en una de las tareas básicas que se espera que realicen los nuevos combatientes antes de que se confirme su pertenencia a la banda. Sorprendentemente, esta monstruosa práctica se ha convertido en una característica definitoria de todos los cárteles de la región. La razón de ser de estas horribles iniciaciones es preparar a los nuevos combatientes para lo que está por venir, y a juzgar por el gran número de mutilaciones a las que se ha sometido al público mexicano a lo largo del tiempo, es seguro decir que los miembros de las bandas se han tomado muy a pecho sus lecciones de mutilación. En 2012, las autoridades locales descubrieron 49 cuerpos desfigurados abandonados cruelmente en una carretera cerca de la frontera con Estados Unidos. Poco después, 43 hombres y 6 mujeres fueron mutilados y descuartizados.
Los daños eran tan importantes que los equipos forenses fueron incapaces de reconocer a las víctimas. Pero, irónicamente, esto no se hizo para ocultar la identidad de los autores. De hecho, los Zetas confesaron el crimen e incluso dejaron una nota de advertencia al grupo rival al que pertenecían las víctimas. Pero en raras ocasiones, cuando los mafiosos deciden perdonar a sus víctimas, suelen cortar varias partes del cuerpo para infundir miedo a otras bandas que quieran desafiarles. Este fue el caso en 2020, cuando el cártel CJNG cortó las manos de 3 víctimas, incluidas las de una mujer embarazada. Su delito no se conocía con exactitud, pero en una pancarta pegada a una de ellas se leía: «Esto me ha pasado por ladrón y por no respetar a la gente trabajadora y seguir robándoles. Cualquiera que haga lo mismo sufrirá». Más recientemente, en 2022, los ciudadanos se quedaron atónitos cuando un perro callejero fue visto corriendo por una calle oscura de Monte Escobedo mientras mordía una cabeza humana cortada. Cuando las autoridades siguieron el rastro del perro, descubrieron 53 bolsas con restos humanos. Sí, han oído bien. 53 bolsas llenas de partes humanas mutiladas. No hay nada peor que eso. A pesar de los crecientes esfuerzos del gobierno mexicano por acabar con el narcotráfico y otras actividades relacionadas, las operaciones cotidianas de los cárteles mexicanos han continuado casi sin obstáculos, y el número de víctimas mortales de las mutilaciones aumenta casi día a día. Desde que comenzó la campaña en 2006, el país ha sido testigo de más de 360.000 homicidios en diferentes guerras del narcotráfico a lo largo y ancho de México. Y hasta ahora, las autoridades han tenido que enterrar a 92.658 víctimas de las guerras del narcotráfico en más de 60.000 fosas comunes diferentes. Coméculos, cártel de los Zetas. Los Zetas, como se les suele llamar, se formaron a mediados de la década de 2000 como un grupo escindido del infame Cártel del Golfo. Pero a diferencia de la mayoría de las bandas del AMPA mexicano, el Cártel de los Zetas está dominado principalmente por combatientes expertos y exmiembros del Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales de Élite de México. De hecho, entre 1994 y 2015, más de 1.300 soldados de élite desertaron del ejército mexicano para unirse a diferentes bandas, y la mayoría de ellos se vincularon al Cártel de los Zetas. Habiendo sido testigo de primera mano de la naturaleza brutal del Cártel de los Zetas, la DEA en algún momento nombró a la banda como quizás el cártel de la droga tecnológicamente más avanzado, sofisticado y violento de México. Y aunque siguen reclutando combatientes cualificados entre las filas militares de México, el Cártel de los Zetas ha incorporado a sus rituales de iniciación entrenamiento especializado y actos asquerosos para preparar a los nuevos reclutas para la experiencia de horror que les espera. Por supuesto, el canibalismo es uno de los actos despreciables más destacados que deben realizarse durante el proceso. Pero en lugar de comer corazones humanos crudos, como hacen otros cárteles, los nuevos miembros del Cártel de los Zetas se ven obligados a consumir nalgas humanas cocidas. Según los informes, el cártel posee 12 cocinas en el rancho La Gallera, en el estado del Golfo de Veracruz, donde se lleva a cabo este indecente ritual de iniciación. El Cártel de los Zetas heredó el rancho en 2011, después de secuestrar a los propietarios y exigir la propiedad como rescate. El proceso de comer culos comienza ordenando a la víctima que se bañe a fondo y se afeite a conciencia. A continuación, la víctima es conducida a una habitación especial, donde se le permite descansar durante unas horas. A veces, también se les dan unos tragos de whisky para ayudarles a relajarse y desestresarse, creando un inquietante contraste entre la brutalidad inminente y los momentos de respiro temporal. Una vez transcurrido este tiempo de ocio, se ordena a los nuevos reclutas que maten a la víctima en una rápida ejecución para que la carne no contenga adrenalina. Pero claro, la comida especial del ritual de iniciación de los Zetas solo requiere carne del trasero, así que estos recién llegados se toman su tiempo para trinchar cuidadosamente los filetes del trasero de la víctima. Después, lo empapan en zumo de limón, como hacen los cocineros profesionales cuando preparan el famoso plato de filete tártaro. Una vez terminado este proceso, el manjar se sirve crudo a todos los asistentes. Sin embargo, en ocasiones especiales, el boom steak se suele asar en un horno antes de servirlo. Tras su detención, uno de los jefes de plaza de mayor rango de los Zetas, Juan Sánchez Limón, mantuvo una sesión con un periodista en la que expuso los ritos de iniciación y otras actividades del cártel. En esa entrevista, Sánchez Limón confirmó que el canibalismo, específicamente comer traseros, es algo que se espera que hagan los futuros reclutas antes de ser aceptados en el redil de los Zetas. También afirmó que este acto despreciable fue alimentado por el apetito perturbador de Heriberto Lascano, ex jefe de seguridad del Cártel del Golfo y fundador del Cártel de los Zetas. Sin embargo, el líder del cártel era ampliamente conocido por dejar que su porción de bistec de vago se cocinara a fuego lento en guisos y tamales antes de consumirla con un hambre insaciable. Además de las sorprendentes confesiones hechas por Juan Sánchez, un ex policía y jefe del Cártel de los Zetas en la región norteña de Veracruz, también confirmó la existencia de múltiples cocinas cerca del matadero de la banda en el rancho La Gallera. En una declaración firmada recibida por los fiscales federales el 11 de agosto de 2011, este miembro de la banda identificado como Karim reveló que en estas cocinas designadas se cocinaban seres humanos. También proporcionó las coordenadas GPS y fotos de Google Street View de la casa de cocina dentro del rancho La Gallera.
Pero, sorprendentemente, las autoridades no hicieron esfuerzos significativos para cerrar el rancho. En los años posteriores, los lugareños siguieron denunciando la misteriosa desaparición de sus seres queridos. Muchos de ellos creían que estas víctimas estaban siendo secuestradas por el cártel de los Zetas y posiblemente cocinadas dentro del rancho La Gallera. Pero lo que no sabían era que la banda a veces alimentaba con los restos de sus víctimas a animales salvajes. Cuando los miembros de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, un grupo voluntario formado por familiares de personas desaparecidas, irrumpieron en el rancho en 2017, fueron recibidos por imágenes espeluznantes que incluían huesos fragmentados, enormes montones de cenizas humanas y varias tumbas poco profundas. Lo que encontramos fue horroroso. Eso es lo que les pasa a los que desaparecen en México, afirma Mario Vergara Hernández, miembro del grupo, tras recorrer el supuesto rancho de peleas de gallos. Los informes sugieren que otros cárteles de la droga también poseen instalaciones similares en la ciudad portuaria de Veracruz. Cuando las autoridades allanaron otro rancho controlado por el cártel CJNG en la misma región, encontraron 2 leones, 2 jabalíes, 5 ciervos, un avestruz, un pavo real y varios caimanes nadando en un lago. Este escalofriante descubrimiento nos da una idea de algunas de las actividades no denunciadas que el cártel de los Zetas realizaba en el rancho La Gallera. De hecho, se cree firmemente que la afición de Heriberto Lazcano a consumir carne de nalga no es el ritual más espeluznante que se practicaba en el cártel. Se rumorea que Miguel Ángel Treviño Morales, otro comandante de alto rango de los Zetas, participa en actos aún más brutales. En la cúspide de su poder, Treviño presuntamente metió en el microondas al bebé de un rival, mostrando un nivel de crueldad que supera los rituales de iniciación de comer nalgas del cártel de los Zetas. Festín de niños, cártel de los Caballeros Templarios. Formado en marzo de 2011 como una rama de la otrora poderosa familia michoacana, los Caballeros Templarios son una de las organizaciones de narcotráfico más recientes de México. Este despiadado sindicato de narcotraficantes emplea a menudo una fachada religiosa para disfrazar sus actividades ilícitas. En primer lugar, afirma que su nombre deriva de una famosa e intrépida orden militar religiosa de la época medieval, y a menudo se enorgullece de ser un movimiento de autodefensa creado para proteger a los residentes de Michoacana de los llamados cárteles más grandes. Pero no se equivoquen. Los Caballeros Templarios operan exactamente igual que los cárteles rivales. Participan activamente en todas las actividades ilícitas relacionadas con los cárteles que se puedan imaginar. Esto incluye la producción y el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, los asesinatos en masa y la extracción de órganos. Por supuesto, con el tiempo el canibalismo se ha convertido en una constante entre los miembros del cártel de los Caballeros Templarios. Sin embargo, esta burda práctica se lleva a menudo al extremo, especialmente durante las ceremonias de iniciación, en las que se espera que los reclutas se den un festín con los corazones de los niños. Según los informes, este acto se consagró en los rituales de iniciación de la banda para que los recién llegados puedan demostrar su lealtad a los líderes del cártel. En la mayoría de los casos, a estos nuevos reclutas se les presentan los cuerpos de bebés muertos. Así, primero tendrán que abrir el pecho de su presa y arrancarle el corazón antes de comérselo crudo delante de los demás miembros de la banda. Pero otras veces, estos corazones pueden haber sido separados de los cuerpos de las víctimas antes de comenzar el ritual de iniciación. Así, lo único que tendrían que hacer los reclutas en este caso es ocultar su resentimiento y devorar los corazones, como harían con un plato de barbacoa bien caliente. Este acto despreciable ha sido confirmado por antiguos miembros del cártel de los Caballeros y por las fuerzas del orden. En declaraciones a una emisora de radio local, Alfredo Castillo, enviado del gobierno federal a Michoacán, recordó las confesiones de miembros del cártel detenidos que estuvieron presentes durante uno de los numerosos rituales de iniciación celebrados por la banda. En una ceremonia de iniciación utilizaban los órganos, en este caso, el corazón, y obligaban a las personas que pasaban por este proceso iniciático a comérselo, dijo Castillo. Las autoridades creen que la mayoría de los corazones utilizados para estos rituales de iniciación proceden de niños secuestrados. En 2014, un grupo de vigilancia local de Michoacán interceptó una furgoneta que transportaba niños secuestrados. La camioneta se dirigía supuestamente a la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, pero terminó por error en Tepalcatepec, donde fue interceptada. Según el doctor José Manuel Mireles, líder del grupo de autodefensa que realizó la detención, los niños secuestrados estaban envueltos con mantas y guardados en una caja refrigerada. Ese mismo año, las autoridades locales de Michoacán detuvieron a Manuel Plancarte Gaspar en un coche robado con metanfetamina, uno de los productos más vendidos del cártel. Además de circular en un coche robado y poseer metanfetamina, el esbirro fue acusado de secuestro y extracción de órganos. De hecho, Carlos Castellanos, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, cree que Manuel Plancarte forma parte de una red más amplia de delincuentes que se dedican a la extracción y venta de partes del cuerpo humano. Tenemos varias declaraciones en investigaciones abiertas que apuntan a una red de varios sospechosos que identificarían a personas con ciertas características, especialmente niños, y las secuestrarían, dijo Castellanos durante una entrevista. Investigaciones posteriores también revelaron que el sospechoso detenido, Manuel Plancarte, es sobrino de Enrique Plancarte Solís,
Esto sugiere que el primero podría ser uno de los mafiosos encargados de proporcionar corazones para los rituales de iniciación del cártel. Resulta casi increíble imaginar que el cártel de los Caballeros Templarios pudiera cometer semejantes actos de barbarie, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de buenas relaciones públicas que hace la banda. Por ejemplo, a los nuevos miembros que quieren unirse a esta banda casi religiosa, se les dan cascos de guerrero romano que llevan durante la ceremonia de iniciación y otros actos especiales. Además, el cártel tiene un código ético que debe guiar las acciones de todos sus miembros. Según los informes, cualquier pandillero que actúe en contra de este código ético de 22 páginas será condenado a muerte junto con toda su familia. Además, si un miembro de la banda traiciona al grupo, corre la misma suerte y se le confiscan todas sus posesiones. Se espera que los nuevos reclutas encarnen los principios de un caballero. Irónicamente, el libro de normas del cártel instruye a sus miembros para que protejan a los oprimidos, eviten la violencia contra mujeres y niños y promuevan el patriotismo. Y durante la brutal guerra de bandas de 2012, el cártel de los Caballeros Templarios colgó varias pancartas declarando un alto el fuego temporal en honor a la visita del Papa Benedicto XVI a México. «Detenemos toda acción violenta. No somos asesinos. Bienvenido el Papa», decían las pancartas. Si no se comprendiera la misión de la banda y el contexto en el que se lanzó este mensaje, casi se podría confundir al cártel con un grupo de vigilancia parapolicial o una organización de derechos humanos. Pero, como hemos visto en sus rituales de iniciación, no lo son. Descomposición de cadáveres con ácido. Cártel Jalisco, nueva generación. A veces, cuando los cárteles mexicanos ejecutan a sus víctimas, no siempre tienen un plan para deshacerse de los restos. La opción más popular sería tirar lo que quede en el dominio público, a veces con una severa nota de advertencia a las bandas rivales. Cuando el vertido público no es factible, estas organizaciones criminales deben recurrir a métodos oscuros y creativos para limpiar su espantoso desastre. Uno de estos métodos consiste en utilizar ácidos para reducir los restos humanos a pequeños fragmentos. Como hay otros asuntos urgentes de los que ocuparse, esta tarea suele asignarse a los miembros más nuevos de las bandas. Y aunque aún no hay confirmaciones oficiales, parece que esta es una de las primeras pruebas que se exige superar a un nuevo recluta, sobre todo en un grupo violento como el cártel CJNG. A lo largo de los años, se ha informado de que varios cárteles han participado en este acto, pero por si alguien lo había olvidado, un impactante incidente sirvió de sombrío recordatorio en 2018. 3 mexicanos viajaron a la ciudad de Guadalajara para filmar un proyecto universitario. Allí se relacionaron con Cristian Omar Palma Gutiérrez, un talentoso rapero y youtuber. Con tan solo 24 años, Gutiérrez llevaba una doble vida, obteniendo unos modestos ingresos de entre 3,000 y 6,000 pesos de su canal de YouTube, al tiempo que trabajaba como secuaz para el conocido cártel CJNG, donde ganaba 3,000 pesos semanales. La descripción de su trabajo era bastante sencilla: cocinar los cuerpos de las víctimas muertas de cabeza en un baño de ácido instalado en un piso franco cercano. Tras 2 días de cocción, Gutiérrez abría las válvulas de drenaje para dejar salir el líquido. Una vez finalizado el proceso, los restos se arrojaban a los campos de la zona y desaparecían para siempre. Por desgracia para los 3 visitantes, su desafortunada decisión de documentar la propiedad de un cártel rival les enfrentó a la ira del CJNG. Al principio, uno de los estudiantes fue golpeado y torturado hasta la muerte. Con el tiempo, sus compañeros, considerados pasivos por el cártel CJNG, también tuvieron un trágico final similar. Al ver lo eficaz que ha sido este acto para inculcar lealtad entre los mafiosos de CJNG, otros cárteles también han adoptado el procedimiento como parte de su ritual de iniciación. Y esto ha provocado un repunte en la tasa de cadáveres disueltos en todo el país. En 2009, las autoridades mexicanas detuvieron a Santiago Meza López, un esbirro especializado en disolver restos humanos en ácido. El conocido sicario, que se hace llamar el fabricante de sopas, confesó a los investigadores que había disuelto 300 cadáveres en 10 años antes de ser detenido en Tijuana. Asimismo, la policía reveló que los cárteles de la droga disolvieron 12 cuerpos humanos en un tanque de ácido en el oeste de Jalisco. Face Peeling, el cártel de Sinaloa. Formado por el legendario El Chapo, el cártel de Sinaloa es un grupo escindido del cártel de Guadalajara, como uno de los sindicatos de narcotraficantes más poderosos del mundo, con una fuerte presencia en más de 50 países y unos ingresos anuales declarados de más de 3,000 millones de dólares. Cabría imaginar que los rituales de iniciación del cártel de Sinaloa serían mucho más refinados. Y en algún momento lo fueron, pero con grupos como CJNG y los Zetas ofreciendo un espectáculo salvaje en los últimos tiempos, se ha convertido en una prerrogativa para el cártel de Sinaloa responder con un cierto nivel de violencia extrema. En los últimos tiempos, el cártel de Sinaloa ha adoptado una serie de tácticas aterradoras para infundir miedo a las bandas rivales, entre las que destaca el pelado de caras. Al arrancar por la fuerza la piel del rostro de sus víctimas, envían un mensaje escalofriante a quienes se atreven a desafiar su autoridad. Como parte de los ritos de iniciación del cártel, se espera que los recién llegados participen en los atroces actos de brutalidad habituales, como torturar o matar a un rival o a un compañero recluta y comer partes de cuerpos humanos. Pero a veces también se les exige que pelen la piel de la cara de sus víctimas.
Como resultado de esta práctica, los miembros del cártel de Sinaloa se han vuelto increíblemente hábiles a la hora de pelar los rostros de sus presas. Y, en consecuencia, los informes de víctimas muertas con la cara despellejada han ido en aumento en varios estados de México. En 2015, las autoridades locales exhumaron el cuerpo de Julio César Mondragón, un estudiante cuyo rostro fue desollado con un cuchillo después de ser asesinado por una violenta banda en la ciudad sureña de Guerrero. 5 años después, la CNN informó de la muerte de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años brutalmente asesinada y desollada. Las fuerzas del orden creen que el marido de Escamilla, de 46 años, fue el responsable del espantoso acto. Como era de esperar, el incidente provocó una enorme protesta pública que llevó a la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a emitir un comunicado en Twitter. El feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Es terrible cuando el odio llega a extremos como en el caso de Ingrid Escamilla, escribió Sheinbaum. El presidente Andrés Manuel López Obrador también condenó el acto diciendo: «Celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad. Me pronuncio a favor de las mujeres y en contra de los feminicidios». Pero justo un año después, un presunto miembro del cártel llamado Andrés Mendoza fue detenido por asesinar a 6 mujeres, incluida su esposa. Según los detectives, Mendoza confesó haber pelado la piel de la cara de su esposa antes de comerse algunos de sus restos. La banda de Mendoza no se conoce con exactitud, pero a juzgar por sus acciones, es obvio que el hombre de 73 años habría completado los rituales de iniciación del cártel de Sinaloa en algún momento de su vida. En 2010, el líder de la banda, El Chapo, fue grabado cortando la cabeza de Hugo Hernández con una motosierra. Por si eso no fuera suficientemente brutal, El Chapo ordenó a sus hombres que desmembraran el cuerpo de la víctima en 7 trozos. La ciudad costera de Los Mochis sería testigo para siempre de una espantosa escena de horror, ya que los asaltantes esparcieron las partes del cuerpo por toda la ciudad. Mientras las autoridades buscaban minuciosamente pruebas, hicieron un sombrío descubrimiento. Una nevera de plástico que contenía el torso de Hugo Hernández, abandonado en una zona desierta. Y en otra caja encontraron sus manos, piernas y otras partes del cuerpo. Pero el tormento no acabó ahí. Los mafiosos cosieron la cara de la víctima a un balón de fútbol, lo metieron en una bolsa de plástico y lo tiraron cerca del ayuntamiento con una nota autoexplicativa que decía: «Feliz Año Nuevo, porque este será el último». La brutal ejecución de Hugo Hernández conmocionó a toda la comunidad y puso de manifiesto la crueldad de El Chapo y las escalofriantes tácticas empleadas por el cártel de Sinaloa. Por supuesto, se trata de un nivel extremo de brutalidad que no cabría esperar de un gángster novato. Es un acto horripilante que requiere años de experiencia y práctica que, sin duda, comenzó desde el primer día de iniciación. Ejecuciones salvajes, todos los cárteles. Para la mayoría de los cárteles, el éxito se mide por el número de miembros rivales que son capaces de ejecutar, y cuanto más salvajes son estas ejecuciones, más enfático es el mensaje. Y para quienes pretenden unirse a estos sindicatos criminales, el camino hacia la aceptación exige un nivel de fortaleza mental y física que solo unos pocos pueden comprender. De ahí que los cárteles mexicanos se hayan visto obligados a introducir ejecuciones salvajes como parte de sus ritos de iniciación. Los escalofriantes testimonios de los supervivientes nos hablan de actos inimaginables cometidos durante estos rituales. A menudo se obliga a los reclutas a cortar las cabezas de sus compañeros, aplastándolos bajo el peso de maquinaria pesada. Todo ello en nombre de la lealtad y para demostrar su fidelidad. Recientemente, un antiguo miembro de la banda recordó cómo contempló horrorizado cómo a un nuevo recluta se le ordenaba cortar la cabeza de un rival y aplastarla con una piedra. Para este miembro arrepentido del cártel, su tarea fue relativamente más fácil. Le ordenaron masticar partes crudas del cuerpo de un rival. Acabó vomitándolo todo, y para su mayor sorpresa, sus comandantes le ordenaron comerse su propio vómito. Estos asquerosos e increíbles rituales de iniciación preparan a los miembros de las bandas para las horripilantes tareas que se les asignarán cuando acaben uniéndose al cártel. La mayoría de las veces, estos nuevos reclutas tienden a volverse realmente buenos en la realización de estas tareas, lo que en última instancia conduce a un aumento de la violencia y el caos que ha asolado a México durante décadas. Una vez, en 2011, la policía mexicana encontró 5 cabezas cortadas en una bolsa de saco frente a una escuela primaria en la ciudad de Acapulco. El mismo día, se descubrieron 5 cuerpos sin cabeza alrededor de un coche quemado en una ciudad turística cercana. En 2022, las autoridades encontraron 5 cabezas decapitadas junto a un cuerpo mutilado, con la piel parcialmente arrancada en una nevera portátil en el estado mexicano de Tamaulipas. Esto no fue exactamente sorprendente, teniendo en cuenta la brutal violencia que se vive en todo el país. Pero esta vez, los mafiosos dejaron una nota dirigida al Ministerio de Defensa Nacional pidiendo que se les dejara en paz en su búsqueda de venganza contra una banda rival. Este problema nuestro no es contra ninguno de ustedes. El caos que se desató en Mirador fue obra de esos imbéciles del Cartel del Noreste. Por favor, permítanos hacer nuestro trabajo por la noche para acabar con esos asquerosos individuos. En estas situaciones, las fuerzas del orden se ven atrapadas entre 2 fuegos, porque, hagan lo que hagan, la violencia parece no cesar nunca. La situación se ha agravado tanto que estos actos de brutalidad se han extendido a las familias de las víctimas, y los cortejos fúnebres se han convertido a veces en el telón de fondo de nuevos actos de salvajismo. Por ejemplo, en febrero de 2022,
unos pistoleros irrumpieron en el funeral de un ex recluso y mataron a 12 dolientes, entre ellos un niño de 12 años. Asimismo, miembros de un violento cártel irrumpieron en la zona de Arboledas de San Andrés, Guanajuato, y mataron a 9 víctimas en un velatorio. Cuando todos estos hechos quedaron impunes, los cárteles se envalentonaron aún más. En enero de 2023, los miembros del cártel CJNG interrumpieron una ceremonia funeraria en San José de García. En un alarde de brutalidad extrema, alinearon a 17 dolientes con las manos en la cabeza y los mataron a tiros en un instante. Otra grabación espeluznante mostraba a los miembros de la banda arrastrando a los dolientes hasta un descampado para ejecutarlos. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al lugar, no encontraron ningún cadáver. Por desgracia, a menudo también civiles inocentes se ven atrapados en este fuego cruzado. En 2010, el famoso cártel de los Zetas montó un control en la autopista 101 y ejecutó a 72 inmigrantes en lo que ahora se conoce como la masacre de San Fernando. Desde entonces, los vehículos quemados y los cadáveres mutilados son habituales en la ruta. Los lugareños se refieren ahora a la autopista como la autopista de la muerte, y las autoridades estadounidenses aconsejan a sus ciudadanos que eviten la ruta. No cabe duda de que las autoridades mexicanas y sus homólogas de los países vecinos trabajan sin descanso para frenar la larga guerra contra el narcotráfico en el país. Sin embargo, el gran poder financiero de estos grupos de narcotraficantes les permite reclutar nuevos miembros a voluntad y llevar a cabo sus actividades ilícitas delante de las narices de las autoridades sin apenas consecuencias. ¿Cuál de estos espeluznantes rituales de iniciación te ha aterrorizado más? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para ver más vídeos intrigantes como este.